Esta historia me ocurrió hace varios años. No recuerdo exactamente la fecha, pero sí puedo recordar lo que viví aquella noche. Mi esposa, que en ese entonces estaba embarazada de mi primera hija, y yo, viajábamos por carretera en dirección a casa. Habíamos pasado unos días en casa de un familiar, entonces íbamos en camino de regreso. Salimos ya bastante tarde y poco tiempo después la noche nos alcanzó a mitad de camino. Mi esposa es una mujer tranquila y yo muchos años me había dedicado al negocio de transportes. Fui trailero bastante tiempo, entonces el hecho de viajar por carretera para mí no era motivo de miedo, pero sabía que debía tener cuidado. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando notamos que la radio comenzó a fallar. Solo se escuchaba estática y por breves lapsos de tiempo, fragmentos de la música que estábamos escuchando minutos antes, pero luego de varios minutos, la señal simplemente se esfumó, por lo cual decidí apagarla. Seguí conduciendo, mi esposa se había quedado dormida y yo trataba de ingeniármelas para no hacer lo mismo. Estaba muy cansado y había dormido muy poco recientemente. Recuerdo que comenzaba a dormitar cuando de pronto la radio se encendió por sí sola, con el volumen al máximo, provocando que yo reaccionara de manera abrupta y mi esposa despertara asustada. ¿Qué pasó?, preguntó. Nada, la radio se encendió sola, respondí. En ese momento no le encontré nada extraño a la situación. Mi esposa se tranquilizó y luego de unos minutos volvió a dormir. Fue entonces que encendí la radio, en esta ocasión a un volumen considerable, tratando de encontrar alguna estación que tuviera la suficiente potencia para ayudarme a no dormitar. Recuerdo perfectamente que estaba girando el dial de la frecuencia cuando claramente escuché una voz desde las bocinas del auto. Se escuchaba entrecortada. Era la voz de una mujer. No podía entender lo que decía, pero estaba seguro que no era simple estática. Comencé a girar el dial con mayor precisión para lograr sintonizar la estación que emitía esa voz hasta que por fin lo logré. En efecto, era la voz de una mujer. Se escuchaba muy cortada y solo entendía algunas palabras. Seguí mi camino, en esta ocasión entreteniéndome tratando de identificar qué era lo que esa persona estaba diciendo, cuando de pronto unos gritos aterradores comenzaron a escucharse. De nuevo el volumen se elevó por sí solo, pero en esta ocasión no era estática sino ruidos extraños, golpes y gritos de una mujer. Mi esposa despertó de nuevo y me pidió que apagara la radio. Por mi parte lo intenté, pero era inútil. En ese momento pensé que se había descompuesto. Mi esposa insistía ya bastante nerviosa y asustada. Yo trataba de poner atención a la carretera y volteaba rápidamente al tablero del auto para solucionar el problema con la radio. Y fue entonces que vi aquello que me heló la sangre. Justo al costado de la carretera logré ver a un hombre con el rostro ensangrentado. Yo iba conduciendo unos 100 o 120 kilómetros por hora. Solo alcancé a verlo unos instantes, pero eso fue suficiente para desconcentrarme y salir ligeramente del camino. La carretera por la que circulaba era peligrosa. Solo había 2 carriles, ambos de un solo sentido, uno de ida y uno de vuelta. Al perder ligeramente el control del auto y terminar en la terracería, una de las llantas se ponchó. Rápidamente bajé del auto y me dirigí a la cajuela para sacar la refacción y tratar de cambiarla lo más pronto posible, pues estábamos en medio de la carretera mi esposa y yo solos. Les recuerdo que ella estaba embarazada y eso me hacía sentir aún más tenso. Comencé a cambiar la llanta en medio de la oscuridad. Dejé las luces del auto encendidas para evitar que otro vehículo nos impactara. Traté de cambiarla lo más rápido posible cuando escuché un ruido a lo lejos. Me dirigí de nuevo a la cajuela y tomé una lámpara de largo alcance. Cuando trabajaba de transportista, prácticamente era requisito llevar una contigo, y esa costumbre se me quedó hasta hoy en día. Tomé dicha lámpara y la encendí alumbrando el oscuro camino tras el auto. Cabe mencionar que la llanta que se había ponchado era la del copiloto, es decir, la del lado donde venía mi esposa. Por algún motivo comencé a sentir miedo. Me puse bastante nervioso.
Jamás había tardado tanto en cambiar una llanta, pero las manos me temblaban. Era como si supiera que algo nos estaba vigilando. Le di la lámpara a mi esposa y le pedí que alumbrara desde la ventana del auto, que por ningún motivo descendiera. Yo traté de apresurarme, pero luego de unos segundos de que mi esposa comenzara a alumbrar, pegó un grito. «¡Ahí hay alguien!». Rápidamente me levanté y pude notar que a unos 50 metros alguien se aproximaba, pero no pude ver mucho ya que la maldita lámpara se apagó repentinamente. Mi esposa entró en pánico, pero le pedí que se tranquilizara. Por mi parte me apresuré a cambiar la llanta, solo faltaba poner un par de birlos y todo estaría listo. Fue entonces que noté que mi esposa había logrado encender esa lámpara. Antes de pedirle que alumbrara de nuevo el camino, para ver si aquella persona seguía aproximándose, ella comenzó a gritar desesperadamente. «¡No tiene piernas!», gritaba una y otra vez. «No tiene piernas». Me levanté de nuevo y a lo lejos vi a ese hombre ensangrentado. Estaba a unos 30 metros de nosotros. Se aproximaba lentamente y en efecto, no tenía piernas. Era como si fuese flotando hacia nosotros. Pero conforme más se acercaba, notaba que realmente no estaba ensangrentado como tal. Su rostro era de un color rojo oscuro. No logré distinguir ni sus ojos ni su boca. Y créanme, ni siquiera tuve la intención de esperar a verlo más de cerca. Rápido aseguré el último birlo y subí al auto arrancando tan pronto como pude. Mi esposa no paraba de llorar y gritar. Comenzó a sentir mareos. Yo no podía dejar de observar por el retrovisor, pero por más que lo hacía no lograba ver absolutamente nada. Al paso de unos minutos mi esposa logró tranquilizarse. Me sujetó del brazo y no logró dormir hasta que llegamos a la siguiente área de descanso. Había algunos tráilers estacionados y 2 hombres fumando cerca de ellos. Eso nos tranquilizó un poco. Ambos nos quedamos sentados en el auto sin decir una palabra. Fue como si el miedo nos hubiese quitado el habla. Pasaron varios minutos cuando decidí retomar el camino. Mi esposa ya estaba más tranquila y por fin logró dormir de nuevo. Por varios meses no hablamos al respecto. Tocamos el tema 1 o 2 veces, pero al parecer ninguno de los dos quiere volver a recordar esa experiencia. Es fecha que sigo preguntándome qué hubiera pasado si esa persona o esa cosa nos hubiese alcanzado. Seguro, esta historia sería muy diferente, o tal vez ni siquiera estaría siendo contada. Sigo preguntándome cuál es la explicación lógica. Ver a ese ensangrentado sin piernas flotando por la carretera a mitad de la noche cambió mi vida totalmente. En verdad, deseo nunca volver a vivir algo así. Este relato fue escrito, narrado e ilustrado por Juan Pablo Palacios para Archivo 1958. Si esta historia te gustó, sígueme en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Subo videos todos los días. Gracias.